Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y en el programa de hoy tengo el placer, el enorme, inmenso placer de traer a un chico que es una auténtica máquina. Es una máquina este chico. Lo descubrí por YouTube hace algún tiempo, hace ya unos cuantos meses. Es mexicano, afincado en Reino Unido desde hace ya muchos años, desde pequeñito. Y es doctor en medicina por la Universidad de Cambridge, que se dice pronto. Como digo siempre, si medicina ya es difícil, encima sacar medicina en una universidad de élite ya es bestial. Acabo de entrevistarle, hemos estado charlando casi una hora de todo un poco. Como digo, tiene mucho que aportar a todo lo que son técnicas de estudio, también al tema de cómo integrar los hobbies en el estudio. Tiene muchos hobbies, nos va a hablar de ello. Y como digo, tiene un canal de YouTube recomendadísimo. Voy a dejar el enlace, lo tenéis aquí abajo ya seguro. Seguidle porque de verdad merece muchísimo la pena. Sin más, os dejo con Ian Samir Yep Manzano, que espero haberlo pronunciado bien. Os dejo con Samir. Bueno, bienvenido Samir, muchísimas gracias por venir. Tenía muchísimas ganas de tenerte aquí en el programa. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Nada, tengo que decir, llevo enganchado ya unos cuantos meses a tu canal de YouTube. Luego también comentaremos, bueno, dejaré también el enlace a tu canal en la descripción tanto del podcast como en YouTube. Lo voy a dejar para que lo podáis curiosear porque merece mucho la pena. Y bueno, yo quería que te presentases un poco, aunque yo he hecho una pequeña presentación en la cabecera, que nos cuentes un poquito quién eres, qué es lo que haces, también un poco sobre tu canal de YouTube y ya entramos en harina con las preguntas. Bueno, pues soy un doctor recién graduado de 25 años. Actualmente vivo en Inglaterra y llevo aquí ya casi 22 años. O sea, nací en México, en Monterrey, pero por cuestiones de trabajo de mis padres, me trajeron acá a Inglaterra cuando era muy pequeño, cuando tenía 3 años. Y pues he vivido aquí desde entonces. Cursé la escuela, la secundaria, la prepa y la universidad aquí en Inglaterra. Y durante la pandemia, como dices, empecé un canal de YouTube. Al principio fue más que nada para recordar y platicar mi experiencia en la Universidad de Cambridge, que es la universidad donde estudié medicina. Y ya después fue evolucionando poco a poco y empecé a hablar de otros temas, sobre técnicas de estudio, eh, sobre los idiomas y en general sobre mis hobbies. Creo que, como digo, ha ido evolucionando un poco, pero siempre ha sido como una forma espero, inspirar un poco a la gente, sobre todo a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes en Latinoamérica y quizás en España también, a que les guste el estudio, aprender cosas nuevas, no solo en la escuela, pero de forma autodidacta, ya sean idiomas, programación, lo que sea. Qué bueno, eso es buenísimo. Y yo creo que todos empezamos de una forma bastante parecida, porque yo recuerdo el primer blog que hice, o sea, blog con B escrito, precisamente era para recordar cosas que yo no quería que se me olvidaran, que a lo mejor había descubierto, o páginas web con recursos interesantes, y inicié compartiendo cosas que para mí eran útiles y me di cuenta que la gente empezaba a compartirlo. O sea, yo creo que empezamos todos más o menos parecido con los hobbies. Sí, sí, por algo se empieza. Sí, sí, sí. No, eso está súper bien. Yo quería empezar con la primera pregunta que para mí, yo creo que es lo que suscita siempre más curiosidad, que es el tema de Cambridge, una de las universidades de élite más, bueno, una de las universidades más reconocidas en el mundo, que es dificilísimo entrar ahí. Pues también que nos comentes un poco tu experiencia, porque claro, con esa exigencia en el estudio, ¿cómo te organizas tú? ¿Cuáles son tus estrategias para organizarte? Sí, pues creo que no tengo una estrategia como tal y pues más que nada, si tengo una estrategia sería la flexibilidad a lo mejor,
porque a lo largo de mis estudios creo que han ido cambiando mis estrategias de acuerdo con las materias que he estado estudiando, qué tan ocupado estoy. Por ejemplo, ahorita que ya estoy trabajando y a veces tengo jornadas súper largas, o sea, no sé, de 13, 14 horas a veces, Wow. pues queda muy poco tiempo para mis hobbies y para el estudio. Y aún así, obviamente lo más importante cuando se trata de los estudios y aprender cosas nuevas es la consistencia, y sigo intentando de tener algún tipo de constancia en ese aspecto, pero como lo digo, ha ido cambiando muchísimo a lo largo de los años. Cuando estaba, bueno, yo creo que lo puedo dividir como que en dos fases. Diría la fase pre-Anki y la fase post-Anki. Estoy seguro que al rato hablaremos un poco más sobre el Anki, y de hecho Sí, en YouTube seguro. tengo muchos videos o varios videos sobre esta aplicación. Pero sí, antes del Anki, después del Anki, cambió muchísimo la forma en la que me organizaba y la forma en la que estudiaba. Yo creo que antes del Anki era un tanto más desorganizado, quizás podría decirlo así. Y estaba justo viendo antes de esta entrevista, la entrevista que hiciste con Pablo Lomeli, y cómo tenía esos dos, tenía los dos modos, el modo ninja y el modo gorila. Y creo que antes del Anki era más como un estudiante modo gorila, en el que dejaba todo, bueno, no dejaba todo al último minuto, pero siento que me estresaba mucho, me estresaba más, o sea, dejaba toda la memorización como tal hasta el día antes del examen, muchas veces, y las semanas o meses antes de los exámenes era más como recolectar recursos, hacer notas, y sentía que me la pasaba todo el día estudiando y quedaba poco tiempo para hacer otras cosas que me gustaban, ¿no? Y quizás más interesante, después del Anki, siento que me convertí como en un estudiante más modo ninja, en el que tengo que estudiar menos, quizás, porque lo hago de una forma más estructurada, más planeada, y con más tiempo, y no dejo la memorización hasta el día antes del examen, sino que lo voy haciendo poco a poco, gracias a el Anki y el poder de repetición espaciada. Eh, y pues sí, es cosa de estudiar un poquito todos los días, incluso cuando no tengo tanto tiempo, ahora estoy trabajando, por ejemplo. Eh, pero por lo general nunca he usado una técnica así muy específica para organizarme, como por ejemplo la Pomodoro o algo así. Eh, Realmente casi todo el tiempo que tengo libre lo uso para estudiar, ya sea para la escuela, para prepararme para exámenes o para mis hobbies, porque al final del día es lo que más me gusta, estudiar. Entonces, cuando regreso de la escuela o cuando regreso del trabajo, básicamente ocupa todo mi tiempo, y lo divido, ya como vaya viendo. Obviamente lo primero es medicina en mi caso, y ya el tiempo que me quede, una vez que termino todos mis repasos de Anki, por ejemplo, el tiempo que quede ya lo dedico a estudiar idiomas, japonés, aprender programación, otras cosas así. Pero no tengo así como un método muy estructurado que digamos. Yo creo que Anki más que nada es lo que me da la estructura. Qué bueno. Sí, yo creo que al final todos tenemos como nuestra herramienta o, vamos a decir, técnica en el sentido amplio. Nuestra herramienta fetiche, ¿vale? Hay gente que usa Notion, gente que usa Anki, gente que utiliza muchísimo el Pomodoro. Mi socio José María, por ejemplo, que es el que tiene los récords de memoria y todo esto, es un entusiasma de los mapas mentales. Me consta que hace mapas mentales, vamos, hasta para irse de vacaciones, para organizar la maleta o los viajes, hace mapas mentales. Wow. Cada uno al final tenemos una herramienta o un sistema con el que estamos cómodos y usamos bien. Y creo que es importante lo que has dicho, el tema de la flexibilidad, porque a veces, y yo creo que a veces tenemos un poco de culpa también, quienes hacemos este tipo de contenido y vídeos. Me refiero a mí en este caso, cuando hablamos de técnicas de estudio y demás, hay gente que a lo mejor se obsesiona mucho en
tengo que seguir perfectamente esta técnica y no entiende que hay que entender en qué se basa esa técnica. Por ejemplo, el Anki, puede haber alguien que no le vaya bien porque le agobie estar con el móvil y demás, pero hay que entender, oye, el tema del repaso espaciado, cómo funciona. Y quizá la clave yo creo que está en no obsesionarnos tanto con ver qué funciona, sino en ir probando distintas estrategias y ver con cuál nos sentimos más cómodos y al final adaptarla. Sí, sí, sí. Y creo que pues no son mutuamente exclusivas las técnicas, ¿no? Yo también uso, no sé, los mapas mentales, las mnemotecnias y los integro con Anki, porque siento que son como que dos cosas distintas. El Anki es como una herramienta no tanto de aprendizaje, sino de retención a largo plazo. Entonces, como te digo, también uso las mnemotecnias y los mapas mentales para facilitar el aprendizaje al inicio, al principio, y uso el Anki como para repasar esos mapas mentales o esas mnemotecnias en cachitos, en pedacitos, a lo largo del tiempo para que no se me olviden las cosas en largo plazo. Claro, sí, sí, no, al final es eso. También, para mí, otro de los errores que creo que se cometen es eso, intentar también a veces hacer eso que, fíjate, a nosotros nos ha pasado muchas veces con alumnos nuestros o con gente que nos contacta que, que quieren, incluso estudiantes de medicina, que de repente prueban la parte de la mnemotecnia, por ejemplo, la memorización, que nosotros siempre decimos, es un recurso. Es un recurso, lo ideal es que comprendas, lo ideal es que tengas clara la estructura, que lo entiendas lo máximo. La mnemotecnia úsalo para donde no puedes llegar ya, que digas, esto no lo comprendo, o esto son información, datos puros, cuando son, por ejemplo, medidas, a lo mejor en tema de medicamentos, cuál es la dosis, cuál es tal, pues, oye, puedes utilizar mnemotecnias o nombres de fármacos para apoyarte, pero no lo uses en todo. Y yo creo Sí. que es una de las confusiones, el intentar abarcar y usar una cosa para todo, o Anki para todo. Sí, sí, claro, tiene su lugar definitivamente y creo que también es importante saber cómo usar cada recurso, como lo dices tú. Y de hecho, intenté el Anki por primera vez en mi primero o segundo año de medicina y no me funcionó para nada. O bueno, según yo dije, no, este programa no sirve, es de lo peor. Pero la culpa no era de Anki, la culpa era mía. Como que no sabía cómo usarlo realmente. Y ponía, no sé, una página completa o Claro. 3, 4 diapositivos en una sola tarjeta de repaso y eso obviamente nunca iba a funcionar, ¿no? Entonces sí, saber cómo usar los recursos de forma apropiada y para aprender las cosas apropiadas es una parte muy importante. Pues mira, ya que sacas el tema, como yo he recomendado Anki muchas veces también en el programa y en YouTube, pues estoy convencido que a mucha gente que ha probado Anki le ha pasado lo mismo que a ti. Entonces, cuéntanos cómo fue ese paso de, oye, yo ponía mucha información, ahora cómo usas Anki. Sí, ahora lo más importante que me he dado cuenta es poner 1 o 2 pedazos de información en cada tarjeta, minimizarlo, o sea, no poner, he visto personas en mi universidad que ponían, como te digo, toda una lecture o todo un documento de Word, lo copiaban y lo ponían en una tarjeta en la parte de enfrente o en la parte de atrás y tenían, no sé, 4 o 5 preguntas en la parte de enfrente. Wow, Y eso es lo que, sí, qué ahora locura. yo también hacía lo mismo y ahora se me hace claro por qué no me funcionaba. Si haces eso, obviamente los repasos se vuelven imposibles. Es demasiada información que repasar en una sola tarjeta. Y sí, está comprobado que tienes que tener la cantidad de información mínima en cada tarjeta para que puedan ser efectivas, para que las puedas repasar de forma rápida y eficaz. Y es mejor dividir una tarjeta en 10 tarjetas que tener una tarjeta con muchísima información. Totalmente, al final pierde su razón de ser. Es como cuando resumimos y en vez de hacer un resumen es una copia prácticamente idéntica, Sí, que al final es la mitad del original, pero vamos, que es prácticamente toda la información casi.
pierde su razón de ser totalmente. Sí, sí, Pues, y de hecho, en crear las tarjetas, el proceso de crear las tarjetas y dividir, no sé, un documento de PDF completo en tarjetas cortas con un solo pedazo de información, ya es como parte del aprendizaje también, porque te obliga a procesar la información, decidir qué es lo más importante, eh, en qué forma puedes crear las preguntas para que sea luego más fácil, más eficiente para ti memorizártelo, eh, porque es una cosa con el Anki. Si tienes mal las tarjetas, conforme va pasando el tiempo, te van a salir una y otra vez. Entonces, si te salen muchas veces la misma tarjeta, significa que no entiendes bien el material o hiciste mal la tarjeta. Y ese proceso de que te vuelven a salir una y otra vez las tarjetas te ayuda a refinarlas y a, 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 entender mejor los conceptos que están en esas tarjetas conforme las vas refinando y adaptando o dividiendo en diferentes tarjetas. eso me ha gustado, o sea que lo que comentas es que las preguntas que fallas mucho y que por lo tanto te salen más en Anki, reformular la propia pregunta o retocar la propia tarjeta porque algo no está funcionando bien en ese proceso. Exacto. Uh-huh. Buen apunte, eso es un detalle que me ha gustado, porque a veces, yo creo que a veces también pensamos que como que los materiales están grabados en piedra, ¿no? O sea, al final es como los 10 mandamientos, está en una tablilla en piedra y los materiales no se pueden tocar. Es lo que pone en el libro, es lo que pone el profesor, pero tú, por ejemplo, para organizarte has comentado una cosa que es la importancia de plantear preguntas. ¿Vale? Entonces, eh, ¿cómo lo haces tú? Entonces, en el propio temario buscas preguntas, o sea, tú dices, ¿esto, para qué sirve esto? ¿O qué relación tiene, yo qué sé, esto con esta parte del temario? ¿Te haces ese tipo de preguntas o qué preguntas te haces para las tarjetas? La verdad, en los últimos 3 años de medicina, de la carrera de medicina, que es cuando mejor me fue en toda la carrera, la técnica que usé más para crear mis tarjetas es los bancos de preguntas. Entonces, había como 2 o 3 bancos de preguntas que estaban hechos o diseñados específicamente para los exámenes que me estaba preparando. Y conforme iba haciendo las preguntas de esos bancos de preguntas, usaba eso eh, como la base sobre la que formulaba mis preguntas. Entonces, no solo la misma pregunta que me salía en el banco, sino que también cuando contestabas una, me recuerdo que te salían las explicaciones en la parte de abajo, y si había algo que no entendía ahí, pues ya lo leía, ya sea en mis libros de texto, en las notas de las lectures de la universidad, pero como dices tú, lo más importante siempre es hacerte preguntas, no mentirte a ti mismo y decir, no, sí, más o menos sí lo entiendo, está bien, ya pasamos a lo siguiente. Siempre preguntar por qué. Y ese mismo proceso te ayuda a crear enlaces entre diferentes temas dentro de la materia y entre diferentes materias también. Y eso ayuda mucho. Claro, sí, sí, no, al final es clave el que la información. Y ese es precisamente otro de los fallos, creo yo, el intentar aislar la información, o sea, simplemente ir memorizando datos, 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 cuando todo tiene un sentido, aunque parezca el temario más abstracto, más raro del mundo, un temario de física, de química, que pueden parecer a veces muy, muy abstractos, pero claro, hay que tener en cuenta que obviamente hay una razón de ser, que están interconectados. ¿Cómo de importante es realmente buscar esa conexión entre los temas, en base a tu experiencia? Yo creo que es fundamental, la verdad. Es ahí cuando realmente te das cuenta si sabes o si dominas o no dominas un tema. Al principio, como te digo, es muy fácil mentirte a ti mismo
y creer que sabes o dominas muy bien cierto tema, pero es cuando empiezas a hacerte estas preguntas entre los diferentes temas que te das cuenta que realmente no es así. Y regreso a lo mismo, una parte fundamental en mi preparación los últimos 3 años de medicina fueron los bancos de preguntas. Hacer no solo uno, sino 2 o 3, porque plantean las preguntas de forma diferente, de forma distinta, y ahí de nuevo te empiezas ya a preguntar por qué son las cosas como son o crear los enlaces entre los diferentes temas. Qué bueno. Y una cosa que esto ya es también curiosidad. ¿Cómo, por ver también cómo lo enfocas tú, cuando hay, por ejemplo, algún tema, alguna información que dices, oye, no, esto no soy capaz, no acabo de comprenderlo, eh, ¿cómo lo enfocas? Cuando algo te resulta especialmente áspero, vamos a decir, un poquito duro, ¿cómo lo enfocas? Desde el punto de vista de voy a intentar hacerme más preguntas, voy a intentar simplemente lo memorizo y tiro para adelante, ¿cómo intentas resolver? Por lo general, ¿vale? Entiendo que cada caso es un mundo, pero los casos difíciles. Uh-huh. Pues sí, creo que lo que dijiste es muy importante, resolver más preguntas, porque tienes que darte cuenta que las personas que crearon las preguntas son como dioses, de cierta forma. Son personas que tienen un conocimiento mucho más alto que el que tú tienes al momento de estarlas realizando y las escribieron de cierta forma por alguna razón. Entonces, exponiéndote a diferentes preguntas escritas por diferentes personas de los mismos temas, eso te ayuda poco a poco ir entendiendo temas que al principio parecen imposibles o que pueden ser muy complejos. Y aparte de eso, creo que algo muy importante es no tener miedo de pedir ayuda a tus compañeros, a tus maestros. Creo que cuando estaba en la escuela, en la secundaria, en la prepa, veía a los maestros más como, no sé, como personas que daban clases, que me enseñaban cosas. Y conforme fui creciendo, conforme avancé a la universidad, eh, tanto en la parte preclínica y en la parte clínica, me di cuenta que los maestros están ahí no solamente para enseñarte, sino para que les puedas hacer preguntas. Y lo mismo de tus compañeros. Aunque en medicina y en la escuela también estamos todos muy enfocados en competir entre nosotros para poder entrar a Cambridge o para poder sacar la mejor nota, al final del día eso no es lo más importante, ¿no? Y todos deberíamos estar ahí para ayudarnos los unos a otros. Y creo que diría que a lo mejor incluso podría decir que algunos de mis mejores maestros no son los profesores, sino mis compañeros. Qué bueno, eso es cierto, eso me identifico yo también con mi época de la facultad, porque sí que es cierto que muchas veces eran los propios compañeros quienes te ayudaban. Bueno, incluso en mi caso, mi esposa, mi mujer, que estudiamos juntos en la universidad, y en aquella época de novios también recuerdo que ella me ayudó con temas que a mí no me costaban, y obviamente ahí tenía facilidad por la confianza, había muchísima confianza, pero es cierto que sin ella y sin otros compañeros me habría sido mucho más difícil. O sea que la importancia de preguntar, que a veces nos creemos más tontos por preguntar y es lo contrario. Al final, el que no tiene preguntas es o que no le interesa la asignatura o no va a salir de su ignorancia. Porque nunca va a saber cómo resolver esos problemas. Mira, pues hay una cosa también que quería que tratásemos, que es un tema también que me consta que a la gente le interesa muchísimo. En el podcast me imagino que también, pero sobre todo en YouTube, y a lo que le he estado dando muchas vueltas en estas últimas semanas, que es el tema de la procrastinación, también del perder el tiempo, distraerse. Y
De hecho he visto el otro día un vídeo muy interesante de un chico, no me acuerdo ahora mismo el nombre, lo tengo guardado, Sí. pero te lo pasaré porque me parece sumamente interesante y de hecho le voy a dedicar otro programa del podcast a precisamente a ese tema y a reflexionar un poco sobre esto. Pero me interesa conocer antes tu opinión. ¿Cómo enfocas tú toda la parte de procrastinación, esos días de no tengo ganas de estudiar, estoy cansadísimo, en tu caso, Sí. médico, que me consta porque tengo amigos y algún familiar también, tengo una prima que es cirujana también aquí en España y es una locura los horarios, día que llegas cansado, estás estresado, Ujú. ¿qué haces tú o cuál es tu experiencia con la procrastinación? ¿Cómo la enfocas para seguir haciendo cosas o incluso seguir dedicándole algo de tiempo a esos hobbies? Que son hobbies pero requieren esfuerzo, no son solo matar neuronas, sino aprender japonés y cosas así. Sí, sí. Creo que son dos cosas. Número uno, eh, regreso a lo mismo del Anki. Ujú. El simple hecho de que para que funcione la aplicación y el sistema de repetición espacial, necesitas hacerlo todos los días. Te estás como, en inglés hay un dicho, dispararse a sí mismo en el pie. Si no lo Sí. haces todos los días, te estás lastimando realmente. Y después de hacerlo ya, no sé, 2, 3 años, es como ya parte de mi rutina, parte de mi vida, no es algo que tengo que pensar o algo que requiere disciplina, es algo que hago, es como mi identidad de cierta forma. Entonces, sí, es eso de crear hábitos y crear hábitos mediante herramientas como el Anki que, que te obligan a ser disciplinado y que ves resultados. Yo creo que cualquier persona que usa el Anki de forma correcta después de, no sé, incluso 2 semanas, pero ya más a largo plazo, no sé, 2, 3, 6 meses y ve los resultados, la verdad te dan ganas de continuar usándolo y de estudiar todos los días para ver esos mismos resultados. Entonces, sí, esa es una cosa. Y número dos, ya hablando más sobre mis hobbies, que quizás, como dices, no son matar neuronas, sino que hobbies quizás un poco más académicos, que igual requieren disciplina. Es algo que me gusta llamarlo procrastinación productiva. O sea, combinar cosas que te gustan. Por ejemplo, me gusta mucho ver YouTube, ¿no? Y es una de las razones por las que empecé mi canal, ¿no? Desde chico siempre me ha encantado ver YouTube. Eh, y como dijiste, estoy aprendiendo japonés. Diría que mi hobby principal, lo que más le dedico tiempo, fuera de medicina, de mi profesión. Y pues eso es combinar esas dos cosas. En lugar de ver videos en YouTube en inglés, los veo en japonés. Si, por ejemplo, recientemente quise comprar una computadora nueva, Ujú. y todas las reseñas de cuáles son las mejores compus, todos los specs, comparando los diferentes ordenadores, en lugar de verlos en inglés o en español, pues los veía en japonés. Entonces, sí, combinar las cosas que te gustan hacer con las cosas que también te gustan, pero que requieren disciplina, puede ser algo muy poderoso. Me gusta, además, ahí me veo un poco reflejado. Claro, en tu caso, bueno, el inglés obviamente lo tienes dominadísimo, eso por supuesto. Claro, a mí con el inglés precisamente me ha pasado eso. Para mí el inglés ha sido tu japonés. Entonces ha sido durante muchos años estudiarlo y más allá de estudiarlo en la escuela, en el instituto y demás, cuando noté una gran mejoría yo, fue precisamente también con YouTube. Y me pasó con eso, me encantaban, esto creo que ya lo he contado de hecho alguna vez, a mí me gustaba mucho el tema de la tecnología, obviamente me encanta, el tema de tecnología, videojuegos, el desarrollo de videojuegos me encanta, es un hobby que tengo. Y claro, a mí cuando salieron las primeras gafas de realidad virtual, las Oculus Rift, para mí era como wow, era espectacular. Y fíjate, empecé a buscar vídeos y vi con un canal que hoy es de los más grandes del mundo de gaming, que es del irlandés Jacksepticeye, que es famosísimo,
Y era de los primeros que hacían vídeos con Oculus Rift. Y aprendí con sus vídeos durante un tiempo, aprendí a hacer mucho más oído y expresiones y demás, ya por lo típico. Era todos los días un esfuerzo que no me costaba mucho, porque enseñaba o algún juego de realidad virtual, o el propio hardware, o lo que fuera. Y no me costaba, era algo que quería consumir, un contenido que quería consumir, pero en un idioma que conocía, pero me era complicado escuchar, hasta que llegaba un punto que ya escucharlo era lo más natural del mundo. Entonces, eso me gusta, el de poder combinar algo que nos guste mucho y no nos requiera esfuerzo, el hobby menos académico, con el ya académico de verdad para aprender. Y además has dicho otra cosa importante, que es el tema de los hábitos, que es algo también que mira, ya que lo has sacado, es algo que quería tratar. Porque al final del día la motivación es algo que fluctúa muchísimo. Es algo así, somos pura química y es fácil que el propio cansancio, que tengas cualquier carencia hormonal o disminución en cualquier sustancia del cuerpo, en la propia química, te haga estar más apático, más cansado, que no te apetezca estudiar. Entonces, ¿cómo de importante es al final ese hábito diario? O sea, el regar la plantita todos los días para ver resultado. ¿Cómo de importante es y qué poca importancia le damos por lo general? Pues sí, digo, como te dije antes, es fundamental, es lo más importante. Creo que cuando estaba en la escuela, todos teníamos que aprender 1 o 2 idiomas. En mi caso fue el francés y el alemán. Y llevé estudiando francés durante no sé cuántos años, yo creo que como 10 años, y apenas podía entender lo más básico, no se diga comunicarme con las personas, ¿no? En cambio, cuando descubrí Lanki, dentro de un año de usarlo para estudiar japonés, ya había rebasado mi nivel de francés, que llevaba 10 años con el idioma, pero obviamente de una forma mucho más esporádica y no autodidacta. O sea, iba a las clases de la escuela, hacía mi tarea, pero no pasaba de eso, no estudiaba por mi cuenta y dejaba como que al azar adquirir el idioma. Y pues nuestro cerebro no funciona así. Sí, es básico estudiar todos los días o hacer cualquier cosa todos los días si realmente quieres mejorar y llegar a un alto nivel, creo. Sobre todo en cosas como idiomas y como medicina, en las que no puedes seguir avanzando si no recuerdas las cosas que vienen antes, ¿no? Tienes que tener cierto nivel, cierto base, y siempre tienes que ir construyendo sobre eso. Y es algo que, para lo que el Anki funciona súper bien. Nunca... La ventaja del Anki es que incluso si no aprendes cosas nuevas, si no agregas tarjetas nuevas, te asegura que no vas a bajar de cierto nivel. Siempre vas a tener esa cierta base de conocimiento sobre la cual vas a ir construyendo poco a poco, ya cuando vayas o cuando tengas el tiempo de agregar tarjetas nuevas, conocimiento nuevo. Pero quizás, no sé, obviamente eres mucho más experto que yo en el área de la programación, pero es un hobby relativamente nuevo para mí, y siento que en algo como la programación quizás es, bueno, no menos importante, pero no sé. O sea, ahorita que estoy trabajando ya como doctor en el hospital, no tengo el tiempo de dedicarle quizás todos los días el tiempo que quisiera a la programación, pero de alguna forma siento que sigo mejorando y quizás no es tan importante como en los idiomas o como en medicina estudiar y practicar todos los días. Claro, obviamente entre más practiques, mayor vas a mejorar más rápido, ¿no? Pero, no sé, yo creo que aunque varía de materia, entre diferentes materias, entre más puedas estudiar, pues mejor.
realmente. Claro, en el tema de la programación, bueno, aparte de que es un hobby precioso, o sea, habrá quien escuche que diga, madre mía, programar, pero realmente es un hobby muy, muy bonito, o sea, también te felicito por descubrirlo porque, bueno, me consta que lo estás disfrutando porque has hecho cosas muy chulas, ¿eh? En tu canal he estado viendo que ya has empezado a hacer herramientas que me han gustado mucho. Creo que tenías una precisamente para el Anki, no me acuerdo ahora para qué era exactamente, pero tenías una Sí, para pasar tus tarjetas. ah, eh, sí, ¿Cómo era la que tenías? es una pequeña herramienta que hice para mostrar el número de repasos que te quedan en diferentes mazos que tú eliges, pero en la toolbar, en la menu bar de Ujú. arriba de la Mac. Qué bueno. Entonces se usa el API de Anki, algunas librerías esta en particular la usé Python, en el idioma de Python para crearla, y Mm. una librería que se llama ROMP para crear pues una interfaz en la menu bar de forma más sencilla. Eh, Python es una de mis asignaturas pendientes. No lo he llegado a tocar nunca porque al final hay tantos lenguajes de programación que al final uno se pierde, pero Python sobre todo para crear lo que son ya herramientas o trabajar con hardware, Python es una pasada, bueno, incluso inteligencia artificial y demás, o procesar datos, es una auténtica pasada. Pero sí, lo que dices, en la programación no es algo quizá que sea tan importante el programar todos los días. Al final es más una cuestión de comprensión. Y bueno, sí, la práctica al final es buena porque la programación es mucho más creativa de lo que la gente piensa. Porque al final el software te permite construir herramientas. Yo siempre digo que el arquitecto, que yo en su día quise ser arquitecto, al final me tiró más la informática, pero el arquitecto puede diseñar un plano o unos planos maravillosos, pero necesita luego muchísimo dinero para que ese edificio se construya, no está en su mano. Pero claro, el informático, el programador realmente tiene la capacidad de construir herramientas y en poco tiempo llevarlas a cabo y subirlas a internet y que las estén usando, pues, a ver, idealmente, potencialmente las pueden usar miles o incluso millones de personas y eso es algo, a mí eso es algo que me gusta mucho de la programación. sí, sí, a mí también. De hecho, es así como me empezó a interesar a través del Anki, que obviamente es una aplicación de open source, Mm. y ver cómo me benefició a mí y cómo claramente ha beneficiado a millones de personas en medicina, en leyes, gente que está aprendiendo idiomas. Realmente, wow, me inspiró muchísimo para tratar de aprender poco a poco a programar, pero ha sido algo que me ha costado mucho trabajo y la verdad siento que soy realmente un principiante así hasta abajo. Apenas estoy empezando a empaparme de la programación y queda un camino muy largo por delante. Yo, fíjate, creo que eso es algo bonito, de todas formas. Yo creo que el que tengamos esa capacidad de aprender. Y mira, por ejemplo, lo estábamos hablando antes, fuera de cámara, lo estábamos hablando. Tema de que, por ejemplo, tú tienes algunos vídeos tocando el piano, porque ¿desde cuándo llevas tocando el piano? Imagino que desde pequeñito. Sí, 7, más o menos, 7 años. Sí, claro, te he visto tocando el piano lo que se dice bien, o sea, tocando el piano que... yo me lo he comprado a los 37 años ya, yo tengo 37 años, me lo compré estas navidades, fue mi autorregalo, y, y me está gustando precisamente el aprender, el decir, wow, cada año encuentro una cosa nueva que aprender y en la que tengo mucho que mejorar, tengo años para estar aprendiendo, ilusionándome, porque a mí ahora me ilusiona mucho, incluso he empezado a ver vídeos y incluso algún curso sobre ya teoría musical, incluso sobre composición, porque me parece fascinante cómo se compone la música, lo veo muy difícil y yo creo que es bonito el tener esa mentalidad de principiante y no perderla nunca, estar siempre asombrándose de lo que viene. Sí, sí, sí. Y creo que al principio la inspiración es muy importante y para mí siempre ha sido sumamente importante. No importa cuánto aprenda de algo, siempre ver a la gente a mi alrededor que es mejor que yo, inspirarme de ellos. Y es interesante, nos dijeron algo en
la escuela de medicina clínica justo cuando empezamos, que me acuerdo mucho de ello, que es no me acuerdo exactamente qué es lo que dijeron, pero fue algo como, cuando empiezas algo, no sabes lo que no sabes y poco a poco te vas dando cuenta poco a poco vas creciendo y te das cuenta que no sabes nada, pero te das cuenta cuánto hay por delante, por aprender, y ese proceso de crecer poco a poco me parece fascinante y súper divertido. Sí, ese es el principio de no sé qué Kruger, creo que se llama, que es la curva esta que al principio aprendes algo, piensas que lo sabes todo y de repente la curva baja, te das cuenta y dices, madre de Dios, todo lo que hay aquí para aprender. Soy un principiante, soy una hormiguita y aquí hay un universo. ¿Cómo era? La incompetencia inconsciente, creo que lo llaman, y la competencia consciente. O sea, al principio no soy consciente de todo lo que hay y luego es cuando me asusto. Sí, sí, totalmente. Incluso cuando llegas a los niveles más altos, pues están las historias esas como el chef de sushi de Japón que lleva 60 años haciendo el mismo sushi y él se cree todavía un principiante y dice que le quedan 40 años por delante para poder llegar a ser un experto, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito. Yo creo que eso, fíjate, va de la mano de lo que decíamos antes, del querer hacer preguntas, del querer aprender. Si... Y también con el ego. Si tú consideras que ya lo sabes todo, te vas a equivocar muchísimo porque te va a faltar mucho para aprender. Yo creo que todo el mundo que hace cosas grandes tiene que tener ese punto de humildad, de decir, me queda mucho camino, hay gente mejor que yo, de todo el mundo puedo aprender. Siempre hay una frase de un conocido mío que decía, yo intento aprender hasta del más tonto. Dice, yo me encuentro con alguien, da igual, no juzgo. Más tonto o más ignorante en el sentido más amplio de la palabra. Me refiero, por ejemplo, gente que por lo que sea no haya podido estudiar, gente de la edad, por ejemplo, de mis padres, casos de gente que no ha podido estudiar y que se ha tenido que poner a trabajar muy joven, con 10 años ya estaban trabajando, y son un pozo de sabiduría en algunos temas, porque dicen, precisamente llevan en un oficio desde los 10 años, y es gente que ya tiene 70, y dices, que lleva 60 años en un oficio, y a lo mejor lo juzgas porque dices, a lo mejor no sabe escribir bien, no se expresa de una forma más elocuente, no habla idiomas, pero yo creo que es importante el tener ese punto de escuchar y aprender de los demás. Pues mira, ya para ir concluyendo, porque tampoco te quiero robar mucho tiempo, que vamos, te agradezco muchísimo que me hayas hecho este hueco y más con el horario que tenéis los médicos. Nada, como apunte, me gustó muchísimo, precisamente, y también invito a la gente a que lo vea. Vi un vídeo tuyo hace poco, precisamente, que utilizabas Anki con las gafas de realidad virtual, no me acuerdo si con las Oculus o las HTC. El Oculus, sí. Sí, con el Oculus. O sea, ¿cómo llegas a este punto de... Porque claro, a mí un tema que me fascina es el tema de la creatividad. De la creatividad, del inventar en todos los sentidos. ¿Cómo se te pasa por la cabeza crear un sistema de tarjetas que realmente es sencillo, es una interfaz tirando a fea la de Anki? ¿Cómo se te ocurre meter eso en realidad virtual? Me pareció fascinante. No sé, yo creo que todo empezó cuando estaba estudiando medicina en la parte clínica, y recuerdo que muchas veces había huecos en el día en los que estaba en el hospital y no había cosas que hacer, o estabas esperando a que pasaran cosas o a que llegaran las clases, y obviamente no estaba en mi casa, no tenía mi computadora disponible para estudiar mis tarjetas de Anki, y quería hacer uso de ese tiempo libre que tenía y usarlo de forma productiva. Como decíamos antes, quizás un poco de procrastinación productiva. Uh-huh. Y fue a raíz de eso que me empezó a dar curiosidad sobre diferentes formas, diferentes plataformas con las que se podían usar el Anki. Empecé a usar el Anki Droid en un teléfono Android y conectándolo con un
control remoto súper chiquito de BitDo, no sé si los conoces, son los Sí. súper pequeñitos. Sí, para quien no los conozca, son unos manditos de videojuegos, un mando de consola, pequeñito por Bluetooth, que puedes utilizar con un smartphone o incluso creo que los hay para... Creo que incluso hay quien los usa con la Nintendo Switch y demás. Sí. Ajá, entonces me empecé a interesar de diferentes formas de hacer mis repasos de Anki y luego, de hecho, justo cuando regresé de Japón, me lastimé la espalda jugando badminton. Y a raíz de eso traté de encontrar diferentes setups que me permitían estudiar de forma más cómoda, no así en la laptop, sino que, no sé, parado, con el teléfono en alguna parte o incluso con el último setup de realidad virtual que hice, pues lo puedes estudiar en la cama incluso. Eso es muy cómodo para la espalda, ¿no? Sí, no, o sea, la imagen era... me pareció divertida, me pareció muy curioso, muy Ready Player One, tumbado en el sofá, Exacto. pasando tarjetas y dije, ostras, es buenísimo. Al final eso, la creatividad viene de la necesidad. Tienes un problema y es buscar una solución con lo que tienes a mano, en este caso tuyo, pues oye, con esta habilidad de, de empezar a programar, empezar a interesarte así por combinar software y con la realidad virtual. Pues nada más, lo dicho, no te quiero robar más tiempo, Samir. Oye, ha sido un auténtico placer, un gustazo. Antes de irte, sí que me gustaría que puedas decirle a la gente eso, dónde te pueden encontrar, si aparte, he visto tu canal de YouTube, no sé si tienes algún otro proyecto o piensas lanzar una web o alguna otra cosa. Cuéntanos. Sí, no, el proyecto principal por lo pronto es el canal de YouTube, que viene siendo mi nombre, Ian Samir Jeff Manzano. Pero igual también tengo una cuenta de Instagram que se llama Mexicano en Cambridge, y un sitio web también, samirjeff.com, si lo quieren visitar. No tengo mucha información ahí, pero pues igual y les resulta divertido echarle un vistazo. Pero no, al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy y muchas felicidades por todos tus proyectos. Realmente, como te digo, me inspiro muchísimo a la gente a mi alrededor y quizás pues aspiro algún día a poder tener un canal como el tuyo, aprender programación como tú. Sí, muchísimas gracias. Nada, te lo agradezco. Yo aspiro a tocar el piano una décima parte de cómo lo tocas tú en unos cuantos años y muchas más cosas, por supuesto. Pues nada, Samir, de verdad, un auténtico placer y nada, aquí en el podcast de Escuela de Memoria y en YouTube tienes tu casa para cuando quieras, o sea que espero que pronto podamos volver a charlar. Claro. Bueno, hasta luego. Un Buenas noches. abrazo, chao.